Muy buenos días, hermanos queridos. Nuevamente, con los que aún no nos hemos podido saludar, estamos muy contentos de estar en la casa del Señor, como decía Samuel al principio, la casa virtual del Señor, ¿no? Pero estamos unidos, estamos contentos, podemos alabar al Señor, podemos unirnos en oración, hemos tenido un lindo tiempo de oración personal, que a veces nos hace falta, ¿no? Buscar al Señor así como cuerpo, pero orar cada uno. Y en verdad estamos tan, tan agradecidos a nuestro Dios por este privilegio que Él nos da. En esta mañana, hermanos, nos toca un tema muy interesante que tratar y vamos a orar antes de compartir este tema y abrir la palabra de Dios. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque estás aquí con nosotros. Tú estás hermoseando este lugar con tu presencia. Tú nos llenas de gozo al estar aquí, Señor, porque tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y Padre, acá estamos reunidos, tu pueblo. Está tu sede de la Avenida del Ejército, está tu iglesia que tú has levantado, Señor, para tu gloria. Y Señor, en esta mañana es nuestra oración que este tiempo de adoración a ti sea una ofrenda grata a tu presencia. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, concédenos la gracia de compartirla en el poder de tu Espíritu Santo, de compartirla, Señor, tal como tú la quieres que sea enviada a tu pueblo. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, bendice mi propia vida. Que tu palabra sea nuestro refrigerio, nuestro alimento. Que tu palabra sea nuestro desafío. Que tu palabra, Señor, nos lleve a la acción, a vivir la fe como tú quieres que la vivamos. Señor, guíanos tú. Y ahora, Dios, que tu Espíritu Santo nos hable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy día vamos a tocar un tema, el último tema de esta serie que hemos venido tratando a lo largo de este mes de agosto, temas relacionados con el discipulado y el liderazgo. Y hoy nos toca hablar de el liderazgo y el compromiso. Un tema de suma importancia, ya que el liderazgo no puede estar divorciado del compromiso. Es muy curioso, mis hermanos, que en la Biblia la palabra compromiso no aparece. Sin embargo, el verbo comprometer sí se usa un buen número de veces en la Biblia. Su significado primario, si queremos llamarlo así, es confiar algo a alguien. Ese es su significado primario. Algunos sinónimos son dedicar, empeñar, decidir, jurar, escoger, prometer. Sinónimos que están inmersos en este concepto de confiar algo a alguien. Ahora, si ustedes se fijan, todos estos son verbos activos, son acciones de compromiso. Y cuando este concepto lo relacionamos con la acción de liderar, podemos decir que un liderazgo comprometido necesariamente debe ser dedicado, decidido, enfocado, solemne y prometedor. Esto es muy, muy interesante cuando uno lo analiza, ¿no? Me gusta mucho. Ustedes saben que esta serie nosotros la iglesia la ha extraído de los temas que el pastor Chávez en su libro Siervo y Líder va tocando, ¿no? Y él en su libro, él va a decir algo interesante. Él va a decir, el liderazgo siempre implica compromiso, puesto que no se puede ser un líder sin involucrarse seria y profundamente con la gente que se lidera. Interesante el concepto que nos da el pastor, ¿no? El compromiso siempre está ligado, o mejor dicho, el liderazgo siempre está ligado al compromiso. Como él dice, porque no se puede ser un líder sin involucrarse seria y profundamente con la gente
que se lidera. Ahora, a través de la vida de Moisés, podemos visualizar este tipo de liderazgo que sin duda nos va a dejar un maravilloso ejemplo de cómo debemos ejercer nuestro liderazgo, ya sea en la iglesia o en el ámbito donde Dios nos ha puesto. Puede ser el hogar, el trabajo, el lugar donde tenemos influencia, porque no se olviden que el liderazgo es influenciar a otro. Entonces, veamos a continuación rápidamente qué nos enseña la vida de Moisés en el capítulo 32 de Éxodo en cuanto a los rasgos de un liderazgo. Y estamos hablando de liderazgo y compromiso. Bueno, esto nos lleva a hablar de esos rasgos de un liderazgo comprometido. Y para tratar este tema, vamos a hablar que un liderazgo comprometido en 5 tópicos, partes de este tema. Un liderazgo comprometido reconoce sus demandas. Segundo, renuncia a sus ambiciones personales. Persigue un gran objetivo. Se hace evidente y conoce su raíz. 5 puntos que vamos a abordar en esta mañana. En primer lugar, un liderazgo comprometido reconoce sus demandas. Ahora, es interesante que cuando nosotros vamos a la vida de Moisés y nos concentramos en el capítulo 32 de Éxodo, vamos a encontrarnos con un episodio en la vida del pueblo de Israel. Este episodio nos narra que Moisés se va al monte Sinaí a recibir la ley, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Mientras tanto, dice el 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, y viendo esto Aarón edificó un altar del becerro. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Interesante. Interesante y a la vez terrible, ¿no? Porque en este episodio vemos al pueblo de Israel que víctima, miren, víctima de la impaciencia y la falta de fe, se desvía y cae en la idolatría. ¿Cuál era el pretexto? No sabemos qué le habrá acontecido a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Ahora, todo esto genera una situación de desenfreno en el pueblo. Y este pueblo se aparta de Dios. Se aparta del Dios que lo había sacado de Egipto. Ahora, es muy curioso porque ellos dicen, cuando se tienen el becerro, dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué terrible, ¿no? Tan rápido se olvidaron del Dios de Israel, del Dios, el gran yo soy el que soy. Ahora, miren hermanos, es curioso porque esto que le pasa al pueblo también muchas veces nos pasa a nosotros. Y nos pasa a nosotros cuando somos atacados por nuestra impaciencia, por nuestra falta de fe, ante situaciones que nos toca enfrentar, de pronto dudamos y dejamos de depender de Dios. Y nuestro corazón se desvía y nos apartamos del Señor. Nos ha pasado. La impaciencia, el no ver cambios, el no ver mejoras, el no saber qué ha pasado y como que el cielo se cerró y no hay respuestas. Y eso a veces, lejos de hacernos que busquemos más a Dios, nos aleja. Y caemos en la idolatría, porque la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Quizás no nos vamos a un becerro de oro, pero empezamos a poner nuestra confianza en los recursos que yo tengo,
o ponemos nuestra confianza en mi experiencia para salir del problema y dejamos de depender de Dios. Ahora, ¿pero por qué sucede esto? La respuesta se encuentra en el verso 9 del capítulo 32. Ya Dios le dice, miren, en el 7, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios le informa, le dice, mira, anda, porque tu pueblo se ha corrompido. ¿Y por qué? Dijo Dios en el 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Y saben qué, hermanos? Ese es el gran problema del pueblo de Israel. Un pueblo de dura cerviz. Y uno puede decir, bueno, ese era el pueblo de Israel. No, nosotros también somos iguales. Es también nuestro problema. Y es el problema humano de todos los tiempos. El ser humano es difícil por causa de su corazón duro y terco. El ser humano es difícil. Usted y yo somos difíciles y tenemos que reconocerlo. Ahora, quien lidera de manera comprometida, en primer lugar, tiene que reconocer necesariamente esta realidad innegable e ineludible de los seres humanos, e inclusive de los creyentes. Ser creyente no nos exceptúa de esta condición del corazón. Todos, sin excepción, tenemos un corazón difícil de conducir. El que me diga que no, probablemente es porque ya le salieron alas y tiene una aureola en la cabeza. Pero es así, o sea, yo analizaba, estudiaba este tema y decía, sí, Señor, porque mi corazón es difícil. Es más, Jeremías lo va a decir, engañoso y aún perverso es el corazón del hombre. Y por eso, hermanos queridos, cuando hablamos de liderazgo, es tan importante empezar diciendo que quienes lideran comprometidamente no pueden ignorar esta realidad y que a quienes nos tocará liderar son seres humanos con este rasgo que los caracteriza. Sí, mis hermanos. Los seres humanos tienen este rasgo que los caracteriza, tener un corazón difícil, duro, necio, terco. Como bien dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 10 y 11, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la realidad del corazón humano. Y el líder comprometido reconoce la demanda que implica liderar a seres humanos con sus debilidades y defectos. No lo ignora. Moisés fue consciente de esto. Y entonces Moisés demuestra ser un líder comprometido. Él primero entiende. Y lo vamos a ver cómo él entiende esta demanda tremenda, que el corazón humano es difícil, terco, y que nos va a tocar lidiar con personas que no son necesariamente fáciles. Siempre en el liderazgo y el liderazgo comprometido, primero, tiene que reconocer esta demanda. En segundo lugar, el liderazgo comprometido renuncia a sus ambiciones personales y egoístas. Esto es muy hermoso en la vida de Moisés. Es interesante notar que ante el extravío y desenfreno del pueblo, Dios le plantea a Moisés exterminar a este pueblo duro de entendimiento y terco y empezar un nuevo pueblo a partir de Moisés. Miren ustedes lo que dice ahí. Verso 10. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué tal el ofrecimiento de Dios? Ambicioso. Una propuesta bastante interesante, audaz, ambiciosa. Sin embargo, Moisés reacciona de una manera totalmente diferente. Moisés nos frota las manos y dice, uy, ya tengo la oportunidad de empezar un nuevo pueblo, me olvido de este pueblo difícil, duro, terco. No. Él renuncia a todo tipo de ambición personal o egoísta. Él no está pensando en sí mismo.
Y él renuncia a toda ambición personalista con el propósito de que el pueblo no sea destruido y por ende perdida su esperanza de una vida diferente en la tierra que Dios les había prometido habitar. Miren ustedes, entonces Moisés, verso 11, 32, 11, oró en presencia, dice, de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Interesante, ¿no? Moisés no busca para sí mismo. Él está pensando en el pueblo, en su bienestar y su destino. Moisés busca que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo perdone. ¿Por qué? Porque su compromiso es con ellos. Y solo busca el bien de aquellos a quienes lidera. Él no se quiere lavar las manos. Él no dice, esta es la gran oportunidad que tengo de lavarme las manos y deshacerme de este pueblo duro, terco, que me han complicado la vida. No. Él va al Señor y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Se compenetra con este pueblo y no busca nada para sí mismo. Interesante, ¿no, hermano? Cuando nosotros lideramos comprometidamente, debemos tener este rasgo. No sacar ventaja de la posición donde Dios nos ha puesto. Como dice Pedro, que cuando Dios nos pone en una posición de liderazgo, no debemos pensar en este liderazgo con una intención de ganancia deshonesta, buscando algo para mí. Un liderazgo comprometido renuncia a sus ambiciones personales y egoístas, por amor a quienes lideran. No hace uso de la gente a quien lidera para gratificarse o lograr éxito. Este es un gran riesgo, hacer uso de la gente para yo hallar prestigio. Moisés renuncia a todo tipo de estas cosas, egoístas o buscar ambiciones personales. En tercer lugar, un liderazgo comprometido persigue un claro y único objetivo. Y esto es tremendo, hermanos. De Moisés aprendemos este gran ejemplo. Un liderazgo comprometido persigue, en tercer lugar, un claro y único objetivo. Cuando Dios le plantea a Moisés acabar con este pueblo rebelde y necio, Moisés inmediatamente, como hemos visto, va a interceder por su pueblo a quien se debía y con quien estaba totalmente comprometido y compenetrado. Pero es muy interesante que Moisés al interceder por el pueblo no solo apela a la misericordia de Dios. Miren ustedes, verso 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Miren ustedes lo que hace. Moisés persigue un claro y único objetivo al interceder por este pueblo. Él no solo apela a la misericordia de Dios, que sí, apela a ella, pero también va a buscar por sobre todas las cosas que el nombre de Dios no sea vituperado por los pueblos de alrededor y menos por los egipcios. Porque Dios los había sacado con mano fuerte de Egipto, de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo era posible que Dios los hiciera morir en el desierto? Moisés le dice, ¿qué dirán ellos? ¿Qué dirán los pueblos? ¿Qué clase de Dios es este?
Señor, tu nombre va a ser puesto en tela de juicio, tu nombre va a ser mal visto. Miren la motivación de Moisés. Él dice, ¿cómo quedaría el nombre de Dios ante los pueblos enemigos de Dios? No cabe duda que el liderazgo de Moisés tenía un claro objetivo, el cual era darle la gloria a Dios. ¿Qué cosa, hermanos? El liderazgo de Moisés buscaba, por sobre todas las cosas, darle la gloria a Dios. Él no quería que el nombre de Dios sea puesto en entredicho por su accionar con el pueblo. Pensaba en esto y decía, qué hermosa motivación que demuestra tener Moisés en este pasaje. No busca su éxito personal, no busca nada para sí mismo, sino que busca que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado y nunca vituperado. Miren, hermanos, Moisés piensa en Dios y no en sí mismo. Y cuando uno lidera comprometidamente, hermanos, este es un rasgo que no podemos perder de vista. Lideramos para la gloria de Dios. Ya sea en mi hogar, si tú eres papá, tú eres mamá, tú estás liderando, pues estás ejerciendo influencia sobre tus hijos. Tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Que no quede en entredicho el nombre de Dios en tu liderazgo. Si eres un jefe, tienes gente a tu cargo, tienes que liderar para la gloria de Dios. Ahí está la demanda. El ejemplo de Moisés no lo pone. Y si tú eres un líder en la iglesia, querido hermano, tienes que liderar para la gloria de Dios. No para sacar provecho, no para hacer uso de la gente, para desarrollar tu ministerio, sino para que la gloria de Dios resplandezca y el nombre de Dios jamás sea vituperado. Moisés piensa en Dios, no en sí mismo. Un liderazgo comprometido tiene que tener en cuenta este aspecto fundamental al ser ejercido. Es un aspecto fundamental, meridiano. Un cuarto aspecto importante, un liderazgo comprometido, se hace evidente su identificación con quienes lidera. Es evidente su identificación con quienes lidera. Quien lidera comprometidamente nunca se va a limitar a cumplir con su responsabilidad de interceder por aquellos a quienes lidera. No hace lo justo y necesario, sino que como Moisés va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque está totalmente comprometido y compenetrado con la realidad y destino de cada uno de ellos. Miren, no solamente la realidad, sino el destino. Porque Moisés está llevando al pueblo a la tierra prometida y Moisés tiene en su cabeza, ellos tienen que ingresar a esa tierra que Dios prometió. Ellos tienen que llegar al objetivo, ellos tienen que crecer, ellos tienen que conocer más a Dios. El liderazgo comprometido se hace evidente, su identificación con quienes lidera. Su amor por cada uno de quienes están bajo su cuidado y autoridad se hace totalmente evidente. Y no es algo difícil de descubrir. Porque es evidente, el amor se hace evidente, porque lo demuestra a cada paso. Miren, Moisés, después de lograr que el juicio de Dios no se ejecute sobre su pueblo, se acerca ahora a Dios buscando que Dios perdone el gran pecado en el cual había caído el pueblo, la idolatría, con el cual habían ofendido a Dios. Y miren ustedes, Moisés le pide a Dios que perdone el gran pecado de su pueblo Israel. Miren ustedes lo que dice allí el verso 32 de Éxodo 32. Desde el 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
Miren lo que está diciendo Moisés. Moisés le pide a Dios que perdone el gran pecado de su pueblo, Israel. Y si no lo hace, entonces él prefiere ser raído, quitado, matado, quitado del libro de Dios que había escrito. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Moisés se pone en lugar del pueblo. Moisés prefiere morir antes que seguir viviendo. Este gesto de Moisés demuestra que su alma, hermano, que está ligada al pueblo que lidera. Su bienestar es el bienestar del pueblo. Miren, hermanos, cuánto bien haría a nuestros pueblos, a nuestros países, tener gobernantes que nos lideren de esta manera. No habría injusticias, no habría lo que se ve todos los días, porque estos líderes serían hombres que estarían buscando el bienestar del pueblo por encima del bienestar propio, bienestar personal. Moisés, su bien es su gozo, el bien del pueblo es su gozo, como también el mal que le acontece al pueblo es un gran dolor y mal para él. Moisés demuestra que su alma está ligada al pueblo que lidera. Como bien dice el pastor Chávez en su libro, ¿no? Él dice así, Moisés tiene muy claro que si ellos son perdonados y limpios delante de Dios, él estará bien y valdrá la pena vivir y seguir adelante. Pero también considera que si su pueblo está mal y fracasa, él no tiene razón para seguir en esta tierra, mejor es morir. Eso dice el pastor Chávez. Tremendo, ¿no? Si su pueblo está mal y fracasa, él no tiene razón para seguir en esta tierra, mejor es morir. Qué linda motivación. Moisés evidencia una identificación total e incondicional con la vida de su pueblo a quien lidera. Y eso hace de su liderazgo un liderazgo plenamente comprometido. Así es esta clase de liderazgo. Aquel que se pone en los zapatos de aquellos a quienes lidera. Y no puede dejar de salir esta pregunta, ¿cómo es mi liderazgo? ¿Cómo es tu liderazgo? ¿Es así de evidente en su identificación con aquellos a quienes lidera? ¿O estás disociado de la gente a quienes tú estás liderando, a quienes tú estás influenciando? Y por último, un liderazgo comprometido conoce su raíz. Esto también es muy interesante, muy aleccionado. Moisés era un hombre que hasta este momento nos ha demostrado ser un líder comprometido, profundamente comprometido con su pueblo, por los rasgos que ha mostrado hasta aquí. Reconoce sus demandas, renuncia a sus ambiciones personales y egoístas, persigue un gran objetivo, la gloria de Dios. Se hace evidente su identificación con el pueblo a que lidera. Pero ¿saben qué, hermanos? Él también conoce su raíz, la raíz de su liderazgo comprometido. Él a través de su vida nos muestra que un liderazgo así solo es posible por la presencia de dos ingredientes fundamentales en la vida. El primero de ellos, comunión con Dios. Miren, Moisés disfrutaba de una profunda e íntima comunión con Dios. Nos dice el relato, ahí por ejemplo vamos a Éxodo 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera, a su compañero. Mira, mira hermano, aquí no hay mucho que explicar. Dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios como lo hace cualquiera con su compañero. Qué tremenda observación. Moisés mostraba ser quien era en su liderazgo porque se alimentaba de Dios mismo. Él bebía de la savia de Dios cada día y por eso podía mostrar el carácter de Dios a través de su manera de liderar. Y hermanos,
Dios es amor y solo cuando estamos conectados a Dios íntimamente podremos mostrar el amor de Dios a través de nuestras vidas. De otra manera no se va a poder mostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Pero si estamos conectados, como dice el Señor Jesucristo, que sin Él nada podemos hacer, entonces Moisés está íntimamente conectado con Dios. Y el amor de Dios puede ser demostrado. No solamente eso, Moisés adora a Dios de manera cercana y eso hace la diferencia con el pueblo. Él comparte su vida y su servicio como un acto de adoración. Su liderazgo es la expresión de su amor a Dios y al pueblo como consecuencia. ¿Por qué? Su liderazgo es la expresión de su amor a Dios y al pueblo como consecuencia. ¿Por qué? Así como Dios ama a su pueblo, de igual forma, por esa estrecha cercanía de Moisés con Dios, Él también puede amarlo y entregarse por él. No hay forma de hacerlo de otra manera. No es posible que yo ame al pueblo que Dios ha puesto en mis manos, a la gente que ha puesto, si yo no tengo una estrecha comunión con Dios. Una clase de liderazgo así no es posible sin una íntima y estrecha comunión con el Señor. Sí, mi hermano, metas eso en la cabeza. No podemos dar lo que no tenemos. Solo cuando estamos unidos a la savia, al tronco, vamos a poder reflejar el amor de Dios y vamos a poder adorar a ese Dios y nuestro liderazgo será una expresión de adoración a Dios. Ese es el primer elemento que Moisés nos muestra, fundamental en la vida del líder comprometido. Y el segundo, el anhelo de conocer más y más a Dios. Miren, hermanos, Moisés no se conforma con que el ángel de Dios vaya delante del pueblo. Miren, ahí, por ejemplo, en 32:1, dijo Jehová a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré de fuera el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. ¿Qué tal? Moisés no se conforma con que el ángel de Dios vaya delante del pueblo. Él quiere que sea Dios mismo quien le acompañe. Ahora, posiblemente porque quería tener la garantía de su protección y cuidado, pero va más allá. Miren lo que dice el 12, 33:12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú me dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Y qué le dice Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. El anhelo de Moisés, más allá, era conocer más y más de cerca a Dios en su persona y su carácter. Y esto se ve reflejado más adelante cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. No bastaba con lo que ya conocía de Dios. Moisés quería más y más de Dios, quería conocerlo. Y ahí, por ejemplo, en el verso 18, entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Esto es bien interesante porque Moisés no se conforma, siempre quiere más y más de Dios. Y Dios no se niega. Esto es valioso. Dios no se niega a mostrarse al ver el anhelo profundo en el corazón de Moisés. Y hermanos, Dios nunca se va a negar a mostrarse a tu vida y a la mía si Él ve ese profundo anhelo de conocer, de estar con Él, de compartir nuestra vida con Él. Es preciso mencionar que el liderazgo de Moisés totalmente comprometido con su pueblo es el resultado, primero, de un compromiso total con Dios.
Israel era el pueblo de Dios. Y Moisés, al comprometerse con Dios, también se compromete en amor por el pueblo que Dios ama. Y esto se ve claramente en el deseo que él expresa en el verso 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de haber conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. Miren, involucra al pueblo, en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés involucra a su pueblo. Moisés no está pensando en sí mismo y le expresa a Dios que quiere que el pueblo también sea separado de los demás pueblos. Esto es amor y compromiso verdadero con Dios y con lo que a Dios le interesa, su pueblo, su iglesia, sus criaturas. Sí, mi hermano. Tremenda enseñanza de Moisés. Moisés conoce su raíz, conoce la raíz de un compromiso, de un liderazgo comprometido. Comunión íntima con Dios. Anhelo de conocer más y más a Dios. Querido hermano y amigo, ¿cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo ahí en el ámbito donde Dios nos ha puesto? Piense. Puede ser su liderazgo como padre de familia, por ejemplo, puede ser como jefe, como hermano mayor, como creyente antiguo en la fe, como líder de célula, como tutor, etc. Podemos evaluar nuestra vida y decir que poseemos estos rasgos que demuestran un liderazgo comprometido con Dios y con los demás. Hay en nuestra vida el reconocimiento de que la demanda de un corazón difícil va a estar de por medio. Renunciamos a nuestras ambiciones personales y egoístas a la hora de ejercer liderazgo. Perseguimos el gran objetivo de darle la gloria a Dios con lo que hacemos. Se hace evidente nuestra identificación con aquella persona que estamos liderando en sus necesidades, en sus falencias, en sus debilidades. Nos comprometemos así, nos identificamos. ¿Es evidente eso? Somos conscientes de que no podemos tener un liderazgo comprometido a menos que tengamos una comunión estrecha con Dios y un deseo de seguir conociendo y conociendo más y más al Señor. Miren, hermanos, quizás Dios le está llamando a liderar y quizás necesita identificar estos rasgos en su vida. O tal vez los puede identificar o tal vez cree que necesita cultivarlos en su vida para poder ejercerlos. Sea el caso que fuere, el Señor le llama a poder aplicar esto a su vida, aplicarlo a nuestras vidas. Hoy Dios mismo quiere equiparlo para que le pueda servir con estos rasgos que busquen honrar el nombre de Dios a través de su liderazgo y él. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias. Tu palabra hermosa, clara, desafiante, Señor. Y Padre, tú nos has llamado a ejercer liderazgo comprometido, donde quiera que estemos, en el ámbito donde nos movamos. Y cuanto más aún en tu iglesia, tú nos llamas a liderar a otros, a influenciar la vida de otros, pero con estos rasgos, reconociendo la demanda de saber que trabajamos con vidas cuyos corazones no son fáciles, son difíciles, y que nos implicará tener paciencia, amor, compasión, reconociendo, Señor, que
Tenemos que renunciar a nuestras ambiciones personales, egoístas, persiguiendo el gran objetivo de darte la gloria a ti, haciendo evidente nuestro amor por la gente al identificarnos con ellos y entendiendo que este liderazgo no es posible a menos que tengamos una estrecha comunión contigo y un deseo de cada día conocerte y conocerte más y más. Señor, bendice a esta tu iglesia, aquí en la avenida, la sede de la Avenida del Ejército, Señor. Levanta de esta iglesia líderes con estos rasgos tremendos que pueden cambiar la historia de una ciudad, de un país, que pueden cambiar la historia de un hogar, de una empresa, de un vecindario. Y Padre, danos a esta tu iglesia líderes que tengan estos rasgos de manera profundamente arraigados. Señor, gracias. Aquí estamos. Úsanos, Señor. Y si hay que cultivar estos rasgos, cultívalos en nuestro corazón, te lo pedimos. Gracias por tu palabra, Señor, tan desafiante, tan oportuna para esta hora. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.